Dios es refugio en tiempos de angustia. Dios es refugio en tiempo de angustia. Hace algunos años, hermano, creo que fue para la pandemia o un poquito después, hablaba con un arquitecto y le hacía algunas preguntas, y la pregunta que le hacía era de que ¿por qué este país o nuestros países latinoamericanos no se pueden ver como cuando usted ve esas fotos y esas colonias de Estados Unidos, literalmente? Usted ve las casas en Estados Unidos, unas casas que nosotros le llamamos muy bonitas a esas colonias, primeramente porque tienen un jardín al frente, tienen la cochera en el frente, tienen un jardín en la parte de atrás, pero lo peculiar es que usted puede apreciar la casa. En las colonias usted puede ver ahí en las fotos o en los videos de las colonias de Estados Unidos, donde viven las personas. En esas colonias usted puede apreciar la casa. Usted no necesita entrar a la casa muchas veces. Usted pasa a la orilla de la carretera y usted puede tener una idea cómo es por dentro la casa. Y entonces le hacía yo la pregunta a este arquitecto: ¿y por qué razón aquí en El Salvador no es así? ¿Por qué razón en México, en Guatemala, en Nicaragua, en nuestros países no es así? Y entonces él me decía: es que mira, fíjate que en los tiempos de los 60 y de los 70, las colonias aquí en El Salvador eran así también, me dice. Pero debido a que vino la guerra, recuérdense que allá por el año 1980 El Salvador tuvo una guerra entre los mismos salvadoreños. Para los que no se recuerdan, entre los mismos hermanos nos empezamos a matar, entre los mismos salvadoreños. Esa guerra duró 12 años, para que usted tenga una idea, y se firmó hasta el 92, 16 de enero del 92, donde cesó esa guerra. Pero durante esos 10 años hubieron más de 100,000 muertos. Entonces, antes que empezara esa guerra, me dice él, las colonias acá, y los que vivieron en ese momento pueden dar fe, eran abiertas. Usted pasaba enfrente de la casa y usted veía como que eran fincas las casas. Pero a partir de ese momento de la guerra, El Salvador se empezó a volver un país en donde ya no se podía apreciar los inmuebles, ya no se podía apreciar las casas. Y entonces empezó el boom de la seguridad acá en El Salvador, en donde las propiedades ya no se pueden apreciar. Por ejemplo, si usted va en todo este bulevar, particularmente este inmueble es el único que queda en donde usted ve un barandal. Pero si usted va pasando en todo esto, muro tras muro, muralla tras muralla, portón tras portón, y usted no puede ni ver para adentro, porque hay una gran pared que no lo deja ver para adentro. Pero ¿de dónde viene esa idea? De los tiempos de guerra de aquí en El Salvador. Entonces, la parte arquitectónica y las fachadas de las colonias y de nuestras casas empezó a cambiar. Entonces, usted se recordará, vino un tiempo en donde ya no solamente era el muro, sino que empezaron los famosos razors, ¿se recuerdan? Y después de los razors, los que no saben qué es un razor, es como un alambre de púas. Y entonces era el muro con el alambre de púas. Y después de ese alambre se le ponía como, no sé si será la palabra correcta, como vidrios de Coca-Cola. Se le ponía así por si alguien se quería meter. Entonces era el razor y además el vidrio de Coca-Cola. Y además del otro lado un perro encima. Entonces, para que usted empiece a tener una idea, entonces los que nos hemos crecido en esta cultura de murallas, de razor, de vidrio, de chuchos, o sea, podemos dar fe y ya lo vemos normal. Pero cuando usted ha viajado a Estados Unidos, los que han tenido la oportunidad de viajar y han ido a las colonias de Estados Unidos, usted siente algo raro. Usted siente algo raro porque siente bonito aquello y aquí siente feo. Y entonces usted dice, ¿y por qué razón se da esto? Entonces esa era la pregunta que yo le decía a él.
Y entonces me dice, entonces el problema se dio de que aquí se empezó a poner muros, murallas, razor, vidrios, chuchos, y además de eso se empezaron a hacer las paredes. Usted ve las paredes antibalas, o sea, unas grandes paredes dobles en donde la gente misma se jacta y dice, mire, en esta pared no entran ni las balas. Usted ha escuchado a algunas personas que han construido sus casas y dicen, en esta pared ni las balas le entran, ya la probé yo. Entonces, cuando uno empieza a escuchar todo este testimonio que lo hemos vivido, claro, los que vivieron los 60 y los 70 darán fe. Por ejemplo, la colonia San Francisco, usted ve algunos rastros todavía de algunas casas parecido a este inmueble, en donde usted puede ver para adentro toda la casa, los carros parqueados y todo, pero ya en otras casas ya usted ve los muros. Entonces, esta cultura empezó en la guerra, en medio de la inseguridad. Los seres humanos, hermano, en medio de la inseguridad, todos los seres humanos requerimos seguridad. Todos necesitamos seguridad, seguridad física, seguridad emocional. Y entonces, cuando esta seguridad física, en este caso, que son las balas, se ve comprometida, nosotros nos sentimos inseguros. Entonces, los seres humanos se nos prenden ciertas alertas. Y entonces las alertas que se nos prenden es que tenemos que buscar lugares seguros. Y esos lugares seguros se les llaman refugios. Esos lugares seguros se les llaman refugios. Entonces usted ve que cuando hay una inundación, hay lugares en donde llevan a las personas como refugios para que las personas puedan pasar la inundación en ese lugar. Entonces es una naturaleza en los seres humanos que cuando estamos ante una inseguridad, los seres humanos buscamos refugios. Ahora, la naturaleza, ¿cómo son estos refugios que buscamos? Por ejemplo, los refugios tienen diferentes características. Algunos refugios son unas cuevas. Usted ve, algunas personas dicen, este es un refugio, y usted lo que ve es una cueva, es un refugio. En otros casos, usted ve una ciudad amurallada, una casa amurallada, y usted dice, en esta casa, mire, yo me siento seguro, porque a pesar de que estén los guerrilleros allá afuera tirándose balas, aquí en esta casa no entran las balas. ¿Por qué? Porque hay una muralla que me protege y usted adentro se siente seguro. Entonces, los refugios son los palacios, las fortalezas, las cuevas, pero no solamente eso, sino que también los refugios son lugares altos. Lugares en donde, por ejemplo, las montañas. Entonces, usted ve que cuando hay una inundación, entonces se busca las partes altas. ¿Y por qué? Porque en esa parte alta no llega el agua. Porque en esa parte alta no va a subir el agua, el piso más alto. Entonces los refugios no solamente son cuevas, los refugios no solamente son palacios o casas amuralladas, sino que también los refugios son lugares altos. Entonces ahí podemos tener una idea lo que significa un refugio. Ahora, cuando los seres humanos estamos ante la inseguridad, entonces corremos hacia los refugios, corremos hacia las cuevas, corremos hacia los lugares altos, corremos hacia los palacios, corremos hacia donde aquello nos hace sentir seguro. Ahora, diría alguien, ¿y eso es pecado, hermano? No, no es pecado. Por eso le menciono, es una naturalidad de los seres humanos. Es una naturalidad que cuando nosotros nos sentimos inseguros, buscamos la cueva. Por ejemplo, usted ve, ¿por qué razón usted ve que existen los techos? ¿Por qué razón existen los techos? Porque cuando llueve, los seres humanos nos sentimos inseguros. Entonces, por esa razón se inventaron los techos, de diferentes tipos de techos. Y cuando está lloviendo, ¿cómo nos sentimos adentro de la casa? Cuando está relampagueando, ¿cómo nos sentimos adentro de la casa?
Nos sentimos seguros a pesar de que haya un gran viento, a pesar de que esté relampagueando, a pesar de que sea una tormenta eléctrica. Debajo de la casa, donde sea, no importa la colonia donde sea, no importa que sea una champita, pero yo me siento seguro en ese techito. Aunque tenga ese techito goteras, yo me siento seguro media vez esté relampagueando, que no me moje. Uno siente internamente, uno siente una paz. Uno siente esa seguridad que le provee ese techo. Cuando hay frío y estamos en el calor de la familia, entonces nosotros nos sentimos seguros con la familia. Entonces es una naturaleza de los seres humanos que buscamos refugios. Ahora, por eso le digo, no asociamos refugios solamente a cuevas o a palacios o a murallas, sino que también a lugares altos. Ahora, El Salvador, usted ve, para que lleguemos a que los inmuebles empiecen a verse de nuevo de esa misma forma, pasarán muchas décadas. Pero lo que le quiero mencionar es que se perdió todo aquello. Y entonces por eso es que usted ve que nuestras casas amuralladas con Razor, con Chucho, con esto otro, con alarmas electrónicas, con vigilancia, etcétera. Ahora, los seres humanos, hermanos, dice acá el salmista, se cree que este salmo fue escrito por David, y el salmista en diferentes circunstancias se sintió inseguro. Por ejemplo, en una ocasión andaba una persona queriéndolo matar al salmista, y esta persona se llamaba Saúl, y lo taloneaba mañana, tarde y noche para matarlo. ¿Y qué fue un lugar seguro que encontró David? Dice la Biblia que en una ocasión que Saúl andaba buscando para matarlo, entonces dice que tuvo el salmista que meterse a una cueva. Usted se recordará de esa cueva que se metió, la cueva de Adulam, muy conocida. Y adentro de esa cueva, el salmista encontró el refugio, encontró seguridad. Entonces, las cuevas representan el refugio que estamos hablando. El salmista, en medio de aquella persecución a muerte que tenía Saúl contra su vida, encontró en una cueva un refugio, se sintió seguro. Pero también el salmista, muchas veces que Saúl buscaba matarlo, dice acá la Biblia que encontró un refugio en la búsqueda espiritual con Dios. Se acercó a Dios y en esa búsqueda de cerca espiritual con Dios encontró esa paz y encontró esa seguridad. Vamos a darle un fuerte aplauso esta tarde al Señor. Entonces el salmista encontró eso que nosotros sentimos cuando está lloviendo y estamos debajo de un techo y estamos en nuestra casa y no nos mojamos. ¿Cómo sentimos? Sentimos riquísimo. Eso que nosotros sentimos, entonces el salmista nos lo quiere transmitir a nosotros los seres humanos, a todos los seres humanos, y nos lo quiere transmitir a la iglesia del Señor, a los creyentes, a los que somos seguidores de Cristo, y nos quiere transmitir como cuando nosotros hemos probado un pastel bueno. Ustedes ven que de repente nos dan a probar un pastel que nosotros no conocíamos, no era el tradicional de aquella marca que tiene 60 años, vea, ya todos conocemos. Entonces nos dan y nos traen un pastel de tal panadería y entonces lo probamos y nosotros decimos qué rico es esto. Y entonces como decimos qué rico, entonces uno le dice, mira, ¿querés probar? Entonces el salmista experimentó esta seguridad y este refugio, lo experimentó en la búsqueda espiritual con Dios. Y entonces como lo experimentó en la búsqueda espiritual con Dios, sintió eso rico, sintió eso sabroso, sintió esa paz que solamente el Señor la puede dar en medio de aquella adversidad y en medio de aquella angustia. Entonces se tomó la tarea de escribir este salmo para que nosotros, que no quede eso en el olvido, sino que para que usted y yo podamos tomar nota que lo que él sintió no fue algo anormal, sino que fue algo normal. Cuando nosotros nos abocamos a Dios, sentiremos paz y seguridad en él. Entonces el salmista dice en este capítulo número 71, dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. ¿De qué? Y dice, no sea yo avergonzado jamás.
El salmista, en medio de sus angustias, le narro un poco, lo andaban buscando para matarlo, el rey Saúl lo buscaba con todo el ejército para matarlo. No es fácil tener enemigos, y en este momento él sintió en Dios, se acercó a Dios, y en esa búsqueda con Dios él sintió esa seguridad que nadie más la puede dar en esos momentos. Entonces dice: Dios es nuestro refugio en el tiempo de angustia. Ahora, en la Biblia tenemos otros ejemplos bíblicos de personajes que estuvieron ante amenazas, que estuvieron ante dificultades, que estuvieron ante situaciones difíciles. Por ejemplo, podría hablarles del caso de Daniel. Usted ve el caso de Daniel en la Biblia. Era un hombre de Dios, y este hombre de Dios dice que oraba 3 veces al día, y la razón, esto lo llevó a tener enemigos, y sus enemigos hicieron un decreto, hicieron una ley para agarrarlo por esa parte flaca de su parte espiritual, y lo condenaron. Y lo condenaron a través de la ley injustamente, y el castigo de este hombre y la muerte de este hombre en ese entonces castigaban, y hacían un pozo, y en el pozo metían leones sin comer, y entonces el que era condenado a muerte lo aventaban a ese pozo, y los leones se lo comían vivo a la persona. Ese era como decir una cadena perpetua ahora. Ese era como el secot, como que digamos ahora. Y entonces era algo terrible, era un espectáculo terrible el que había. Pero resulta que este hombre de Dios, que se llama Daniel en la Biblia, a este hombre lo condenan, y después que lo condenan, lo meten a ese foso de los leones, a ese pozo de los leones. Y resultó que en medio de aquella situación, este hombre no fue comido por los leones. ¿Y por qué razón este hombre no fue comido por los leones? ¿Será que esos leones no tenían hambre? ¿Será que esos leones realmente, por qué no se lo habrán comido? O sea, si usted ve, si nosotros le tenemos miedo a las cucas, levante la mano los que le tienen miedo a las cucas. Lo que le tenemos miedo a las ratas, le tenemos miedo a las ratas, le tenemos miedo a los pitbulls, le tenemos miedo a los perros, o sea, ¿para qué le cuento? O sea, mire, nosotros somos seres miedosos. Ahora póngase a pensar esa noche que le digan a usted: mañana a las 6 de la mañana lo vamos a meter a un pozo lleno de leones que no han comido durante 3 meses. O sea, usted se muere, toda esa noche no duerme. Y sin duda Daniel esa noche no durmió, porque aunque eran hombres de Dios, tenían miedo igual que nosotros. Pero sin duda toda esa noche Daniel estuvo orando, pidiéndole a Dios: Señor, estos hombres me han condenado injustamente, y mañana a las 6 de la mañana me van a meter en ese foso de los leones. Señor, ayúdame, Señor, que esos leones no me muerdan. Señor, que esos leones no me quiten las piernas. Señor, que esos leones no me quiten los ojos. ¿Y qué sabe? ¿Y qué pasó después de toda esa oración, de toda esa noche de Daniel? ¿Usted cree que Daniel oró, durmió tranquilo esa noche? No. Si a veces uno no duerme cuando va a viajar a otro país, esa noche no duerme. Imagínese Daniel, ¿usted cree que durmió toda esa noche? No durmió, pidiéndole al Señor sin duda. Y en la mañana que lo meten, y en el día que lo meten, ahí en la noche que lo metieron, después que lo meten, usted ve, está toda esa noche. Pero dice la palabra del Señor que esos leones no lo tocaron. ¿Saben por qué no lo tocaron? Porque dice que Dios envió ángeles a acampar delante de Daniel. ¿Y qué resultó? Cerraron la boca de los leones, y los leones ese día no se lo comieron. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces ahí usted puede ver un ejemplo de personajes bíblicos, de Daniel, de hombres que se refugiaron en Dios en medio de las adversidades, en medio de las balas, pues, en otras palabras. También encontramos el caso de Moisés en la Biblia. Moisés en una ocasión estuvo entre la espada y la pared, usted se recordará, y resultó que lo dejan en liberación al pueblo de Israel, pero llega a un punto muerto, a un punto ciego, al Mar Rojo.
y ya no había calle, ya no había salida. Y resulta que venía Faraón de nuevo a llevárselos y regresárselos a Egipto. Y en medio de aquella situación y de aquel embudo en donde no había salida, ¿qué fue lo que sucedió? Ese pueblo, y específicamente el líder Moisés, se refugió en Dios. Y fue donde Dios, ¿y qué le dijo el Señor a Moisés? Dile al pueblo que marche. ¿Y cómo que dile al pueblo que marche? Vas a abrir el mar rojo. O sea, va a haber un milagro en medio de esta situación. O sea, ahí usted puede ver de personajes bíblicos que en medio de las adversidades, en medio de las angustias, se han abocado a Dios, se han refugiado en Dios y Dios no los ha desamparado. O sea que esto que dice aquí el salmista, o sea, no es ciencia ficción, o sea, no es una fantasía. Todo aquel ser humano que en medio de la angustia, que en medio de la tristeza, que cuando se sienta inseguro, que cuando esté a punto de una situación difícil, se refugia en Dios. ¿Y qué significa refugiarse en Dios? Buscar a Él, venir a una iglesia, acercarse a Dios, ayunar, orar, meditar, leer su palabra. Eso significa buscar a Dios, acercarse a Dios humildemente, humillándose delante del Señor. Dice la palabra de Dios que Él no desecha al humilde. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces aquí podemos ver el caso de Moisés, el caso del pueblo de Israel. Y ahora leemos aquí en el versículo número 3, que leíamos, número 2 del capítulo 71 del libro de Salmo. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Entonces aquí está estableciendo qué tipo de refugio es Dios. ¿Qué tipo de refugio es Dios? Por eso le decía, ¿será que Dios es una cueva? ¿Será que Dios es una fortaleza? En este caso, está ejemplificando que el refugio de Dios, las características de este refugio, específicamente lo está describiendo como una roca. ¿Y qué es una roca? Por ejemplo, una roca está compuesta, usted ve, cuando usted ve una piedra, esa piedra son minerales que se han triturado y están unidos y hacen esa solidez. En cambio, la arena es bofa. Entonces aquí este refugio tiene una descripción. Cuando la persona se acerca a Dios y toma a Dios como refugio, dice que este refugio es como una roca firme. O sea, es algo sólido. ¿Y qué significa algo sólido? Algo que no es variable. Uno de los grandes problemas de los seres humanos, hermanos, de todos los seres humanos, de todos, porque es nuestra naturaleza, es que nosotros somos variables. ¿Qué significa eso? ¿Cómo amaneció hoy en la mañana? Bravo, ¿verdad? Contento, triste. Pero ¿cómo está ahorita? Somos variables. Por eso existen los contratos. Porque somos variables. Porque cambiamos, nomás terminando de firmar, cambiamos. Somos variables. Entonces, ¿qué resulta? Entonces el salmista está diciendo, este refugio que es Dios, no es variable. Es una roca firme que no se mueve. O sea que nos vamos a morir y Dios seguirá siendo firme. O sea que pasarán los años y Dios sigue siendo firme. Pasará el tiempo y su sombra. Por eso es que dice un versículo en la Biblia que dice que cada palabra de la palabra de Dios se cumplirá hasta los puntos y las comas. ¿Por qué? Porque Dios no es un hombre que ayer dijo te voy a salvar y ahora te dice te vas a condenar. O sea, Dios es un Dios que antes de la fundación del mundo, Él escogió los que íbamos a ser salvos. Él sabía que a esta hora nosotros íbamos a estar sentados acá escuchando su palabra. Y por eso es que Él nos da el regalo de la salvación. Y queda a la potestad discrecional de Él, de Dios.
¿En qué sentido? En el sentido de que no nos da un libre albedrío a nosotros con respecto a la salvación. ¿En qué sentido? Por eso es que no es del que quiere no es del que quiere ni del que quiere la salvación, es del que Él escoge desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque si Él nos diera la atribución a nosotros para salvarnos, ¿qué pasara? Lo primero que haríamos fuera irle a empeñar a la cornucopia. La fuéramos a vender a un rico de aquí del país y le fuéramos a decir: mire, fíjese que aquí está este título y dice Dios que yo soy salvo, y aquí dice que voy a vivir en la casa 7A, allá en el cielo, en la colonia tal. Entonces aquí vengo a empeñarle mi salvación, señor rico. La vendiéramos. Pero el problema es que nosotros no podemos vender la salvación, porque no es potestad de nosotros. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo íbamos a estar sentados aquí escuchando su palabra y que vamos a estar en la presencia del Señor cuando nos muramos. O sea, no depende de nosotros. Entonces, por esa razón es que la salvación no se pierde, toda vez y cuando la persona haya sido elegida, porque Dios no puede estar cambiando. Ahora, hermano, murió la persona fuera de Dios, alejado de Dios. Ese es otro pisto. Ya ese es otro pisto, entonces no era elegido. Entonces, lo que lo quiere mencionar es que dice el salmista acá: Dios es nuestra roca firme. Dios es nuestra roca firme. Entonces, este refugio, el que se refugia en Dios, hay estabilidad, hay firmeza. El que se refugia en Dios, o sea, no va a estar al son del viento. Los que nos hemos refugiado en Dios podemos dar testimonio de esto, que Dios ha estado en nuestras pobrezas. Cuando no teníamos ni para comer, cuando usted no tenía ni para comer ni para pagar las tortillas, ahí estuvo Dios. Y ahora que tiene para las tortillas, ahí estuvo Dios. Ahora que usted tiene ya una buena cuenta, también estuvo Dios. Porque Dios, o sea, Dios no cambia. Antes que usted vivía ahí en aquella champita, ¿se recuerda? Usted que me escucha ahí. Ahí estuvo Dios. Y ahora que usted vive en esa mansión, también ahí está Dios. Porque Dios está en todo lugar y ha estado con nosotros siempre. Porque Él no se mueve. Entonces, la seguridad nuestra es que Dios es, este refugio de Dios es firme, es estable, no cambia. Entonces dice el salmista: no se refugien en los humanos. No se refugien. No ponga todo el amor en el esposo. No ponga todo el amor en la esposa. No ponga todo el amor en los hijos. No ponga todo el amor en la empresa donde usted trabaja. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los seres humanos te vamos a fallar. ¿Cuánta gente ha caído porque un pastor cayó? Porque se divorció, porque dejó a la esposa, por esto otro, por una infidelidad. ¿Cuánta gente ha caído por eso? Miles, millones de personas. ¿Pero por qué cae la gente? Porque la confianza y el refugio y el evangelio que ellos habían adoptado era el evangelio de tal pastor. Y aquí no hay que adoptar el evangelio del tal pastor. Aquí usted tiene que refugiarse en Dios. Porque el tal pastor de repente puede divorciarse, de repente puede caer en adulterio, el tal pastor de repente puede caer en fornicación, de repente puede alejarse de Dios, de repente puede andar tomando, de repente puede andar en las drogas. Pero los hombres podemos caer tarde o temprano, pero hay uno que nunca va a caer, y ese es el Señor. Y uno tiene que tenerlo claro. Entonces yo por eso le decía a los hermanos el jueves: en una congregación ustedes le pueden hasta gritar, hasta lo pueden echar, pero es ahí en donde uno tiene que tener convicciones, que usted no está aquí por agradar a alguien, por agradar al coordinador, por agradar al pastor, por agradar a una persona. Usted está acá porque este es el refugio en Dios. Entonces, cuando nosotros nos refugiamos en Dios, entonces el Señor no nos va a traicionar como traicionamos nosotros los hombres. Él es una roca firme. Él va a estar cuando te amenacen. Él va a estar
cuando hayan problemas económicos. Él va a estar cuando tengas un problema de enfermedad. Él va a estar cuando tu esposo te diga que ya no te quiere porque estás viejita. Él va a estar cuando ya tu esposo te diga o tu esposa te diga ya no te quiero porque estás panzón. Ya no te quiero. Yo te conocí delgado, pero así ya no te quiero. Entonces, pero no importa que te deje la mujer, que te deje el hombre, que te deje la gente, que te quiten el empleo, no importa. Pero toda vez y cuando tú te hayas refugiado en Dios, vendrán, te echarán al foso de los leones y los leones no te van a comer, porque el Señor enviará ángeles alrededor tuyo para acamparte. Y es aquí en donde uno tiene que entender esta realidad. Dice acá el versículo número 3: sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Yo le decía a los hermanos el jueves, ¿qué tal si el Señor nos probara? ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, nos probara qué tan nosotros estamos cimentados en Dios. Fíjese que esto es bien delicado, porque ¿en qué sentido? En el sentido de que muchas veces uno puede hacer aquellas cosas, puede estar sirviendo por el cargo que la persona tiene. Pero ¿será que si usted no fuera diácono, viniera? ¿Será que si usted no fuera obrero, seguiría viniendo? ¿Será que si usted no fuera anfitrión, seguiría viniendo? ¿Será que si usted no fuera pastor, seguiría viniendo y estar sentado en la iglesia? Esas son preguntas que solamente uno tiene que responderse. Entonces, lo que le quiero mencionar, lo que le quiero decir con esto es que será que sin ese motivo en la iglesia donde usted se congrega, de repente agarra de malas pulgas a su pastor, al que está ahí a cargo suyo, y de repente lo echa de la iglesia y le dice: mire, ya no lo quiero ver aquí. A partir de este domingo busque otra iglesia, congréguese en otro lado, pero ya no lo quiero ver en esta iglesia, por favor. ¿Será que usted seguirá viniendo? ¿Será que usted podrá decir estas palabras? Y usted podrá decir: mire, yo no he creído en los hombres, yo he creído en Dios. ¿Será que usted no se caerá por esas palabras? O sea, uno tiene que entender sobre qué está basada nuestra fe. Y el Señor lo que quiere es que nuestra fe no esté basada en las palabras de un hombre, que nuestra fe no esté basada en una organización, que nuestra fe no esté basada en los puestos que nosotros tenemos, que nuestra fe esté basada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Que llueva, retumbe y pase lo que pase, nosotros seremos fieles delante del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Termino esta tarde. Vino la pandemia. Usted ve, aquí en El Salvador se dice, según las encuestas, que hay un promedio de 2 millones, ya casi 3 millones de evangélicos, según las encuestas. Pero ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué sucedió? El Señor movió el palo y el palo se cayeron todos. ¿En qué sentido se cayeron todos? Usted ve que, como dijeron, ya no se van a congregar, y entonces todo el mundo, sí, ya justa causa para no congregarse, justa causa para ya no buscar de Dios. Las iglesias cerraron. Pero es ahí en donde usted pudo apreciar realmente sobre qué estaba nuestra fe y qué sucedió. Los tales 2, 3 millones de evangélicos es pura espuma lo que hay. Es pura terapia, pues puro número. Porque en la pandemia no se vio ninguno. A las 2 de la tarde, a esta misma hora, nosotros estábamos predicándole aquí en Las Sillas.
a las sillas, en plena pandemia y en pleno lugar que le estaban diciendo, los cultos no se pararon en esta iglesia, los 4 cultos. Pero hubieron 2 que 3 varones y 3 hebreos que en medio de la pandemia, miren, en una bicicleta venían, miren, en una bicicleta, hay una bicicleta vieja, mire hermano, ¿cómo puedo hacer para pasar en los retenes? Para venir al culto de las 2, para venir al culto de las 4, para venir al culto de las 8. Ningún culto se paró acá durante la pandemia, ninguno, todos se hicieron con las sillas. Aquí estuvo el pastor general durante todo el tiempo. Pero lo que le quiero mencionar es que, ¿qué sucedió? Nuestro evangelio está en el aire, no está en la roca inconmovible. Nuestro evangelio está en el decir de la gente. Mire, yo me recuerdo en una ocasión que veníamos a predicar y como había que esquivar los retenes, ¿verdad? Y de aquí a la casa habían como 2 o 3 retenes. Entonces en el primero logramos pasar, en el segundo logramos pasar, pero en un tercer retén sí me afligí yo, porque no sé, se me acabó la fe, no sé, hubo algo que me entró un pánico y dije, y me van a llevar para allá, donde nos llevaban, ¿se recuerdan? Entonces uno dice, y es ahí en donde uno tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que usted aquí no ha venido porque le pusieron bus. Usted tiene que entender que usted aquí no ha venido a hacerle un favor al pastor, que usted aquí no ha venido para exhibir la mantelina. Usted aquí no ha venido para exhibir el traje. Usted ha venido aquí porque usted tiene que tener la certeza de su interior que Dios es el único refugio en tiempo de angustia. El día que usted no tenga trabajo, el único que va a estar es Dios. El día que usted esté enfermo, el único que va a estar es Dios. El día que usted esté en una cárcel, el único que va a estar es Dios. El único que va a estar en medio de la angustia será Dios. Es el único refugio sólido y es una roca inconmovible. Y eso tiene que entenderlo uno. Entonces el salmista dice, Dios es el único refugio. A mí me quiso matar Saúl, me anduvo matando, taloneando para matarme. Pero en Dios encontré el refugio y Dios me protegió de los leones, Dios me protegió de Saúl, Dios me protegió del mar, Dios me protegió de esta otra situación. Y todos aquellos que hemos pasado por situaciones difíciles y casi meramente imposibles, uno puede dar testimonio que en tiempo de adversidad Dios es el único refugio en la vida de los seres humanos. Es el único que no te va a traicionar. Es el único que va a estar en todo tiempo. Es el único que va a estar en la riqueza. Es el único que va a estar en la pobreza. Es el único que va a estar en la enfermedad. Es el único que va a estar en la abundancia. Es el único que nos ha adoptado como sus hijos. Y por eso tenemos que amarle, hermano. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Dónde están nuestros refugios? ¿Dónde están nuestros refugios? ¿En los bancos? ¿En el dinero? Está equivocado. Mire, fíjese que es tan fácil y tan rápido que quiebre un banco. Hace un tiempo estuve en una reunión con una persona de uno de los 4 bancos más grandes de este país. Y me dice, mira, hubo un momento que estuvimos a punto de quebrar porque en las redes sociales, uno de los 4 bancos más grandes del país, no le estoy hablando de los chiquitos. Y entonces me dice, mira, estuvimos a punto de quebrar en tal situación porque se corrió una bola en las redes de que el banco no tenía liquidez. Y todo el mundo empezó a sacar el pisto. Y entonces contratamos al experto más grande del mundo, para que usted tenga una idea. Lo trajeron de otro país a esa consultoría de mercadeo para meter una campaña masiva a nivel nacional de millones de dólares aquí en El Salvador para que la gente parara de sacar el dinero porque el banco iba a quebrar. Y empezaron a tirar, este banco es el más sólido del país por esto otro. Y de ahí anuncios por acá, que esta es la solidez, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dice él,
mira, y gracias a Dios, a esa campaña, no quebramos, sino la gente hubiera sido otro FinCEP. Si usted tiene su confianza en los bancos, está equivocado. Si usted tiene la confianza en personas, está equivocado. Porque los seres humanos somos tanto tienes, tanto vales. Tanto tienes, tanto vale. Dependiendo de la colonia donde uno viva, así lo tratan. Dependiendo de la marca de carro que usted maneje, así lo tratan. Los seres humanos es nuestra naturaleza. Pero también el peor error es tenerlas en nuestras propias fuerzas. Otro error, que yo puedo. Aquí nadie puede. Ningún pastor puede. Ningún hombre puede. Ningún político puede. Nadie puede. Es que todos nos hiede la boca, pues. A todos nos hiede la boca. A todos nos da dolor de cabeza. Por muy grande que sea la persona, aunque ande en un jet, aunque tenga un avión, aunque tenga los mejores médicos, a todos los seres humanos le he dado morir una vez. Pero hay uno que venció a la muerte, y ese es Jesucristo. La venció a la muerte, y como Él venció a la muerte, también todos aquellos que se refugien en Él han vencido la muerte. Entonces uno debe de alabar al Señor, porque uno tiene que hacerse al lado de los ganadores, hermano. Y entonces si nosotros nos hacemos al lado del Señor que venció a la muerte, imagínense. La muerte los gusanos quisieron moverse, y el Señor, no, conmigo no, si yo soy el Rey de Reyes. Entonces usted alabe al Señor, porque probablemente los seres humanos, probablemente el banco quebró, lo traicionó. Probablemente las personas le fallaron. Nuestras fuerzas, ya no somos jóvenes como antes, pero no importa. Toda vez y cuando nuestro refugio sea Dios, no importa que te deje tu madre, tu padre y todo el mundo, la sociedad, pero hay uno que no te ha dejado, y ese es Jesucristo. Y si Jesucristo no te ha dejado y Jesucristo es tu refugio, no importa que vengan leones para tu vida, no importa que vengan amenazas, no importa que vengan enfermedades, no importa que vengan divorcios, no importa que vengan situaciones imposibles. Poderoso es Dios para librarte y para levantarte, porque Dios es experto en lo imposible. Él es el único que puede y tiene poder sobre la muerte. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Oremos esta noche o esta tarde al Señor. Póngase en pie ahí donde está. Vamos a finalizar.